ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? Y que hemos hablado anteriormente, ¿cuáles son las alteraciones en su producción? Las alteraciones en su producción se basa uno que es en la sobreproducción, considerado como un exceso de hormonas, en la cual sería el hipertiroidismo. Y el otro, cuando no hay la producción, o sea, cuando no hay estimulación o no hay producción por diferente patología, de la que se considera como hipotiroidismo. Entonces, ¿qué es lo que produce la alteración o la carencia o la hiperproducción de estas hormonas tiroideas, que en general puede haber alteraciones de la frecuencia cardíaca, puede haber alteraciones de la velocidad del consumo de las calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción del calor, alteraciones en la fertilidad, en la digestión? Entonces, esto es un cuadro general que puede producir tanto las alteraciones, tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, como veremos más adelante. Entonces vemos acá lo que es el hipotiroidismo, ¿no? ¿Por qué conocemos hipotiroidismo? Como hemos dicho o hemos repetido en varias oportunidades, se dice que es la alteración de la producción de la hormona tiroidea, ¿no? Esta alteración de la hormona tiroidea, o sea, poca producción del T3 y T4, en la cual produce alteraciones del organismo. Y según la OMS, dice, el hipotiroidismo es uno de los problemas más frecuentes ocasionado o causado por la producción de una menor cantidad de hormonas tiroideas. El nivel de T4, en este caso el T4 está alto debido a que el TSH produce más cantidad, o sea que la hipófisis está produciendo más cantidad de TSH, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este? Hay más producción de TSH. Este TSH actúa sobre la glándula tiroidea y esto hace a que se produzcan más hormonas tiroideas. Se dice que el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres a partir de los 40 años, ¿no? Aunque puede darse también en otras edades, ¿no? Ahora, esto puede producir por diferentes patologías, como el caso por por cirugías, producción por nódulo, ¿no? En el caso por carcinoma de tiroides, ¿no? Puede producir también un hipotiroidismo en el caso del tratamiento de un hipertiroidismo, cuando se da una sobredosis. Entonces, una vez que se haya controlado el hipertiroidismo, generalmente estos pacientes tienden a migrar a hacer un hipotiroidismo, ¿no? También se dice que el yodo radioactivo como tratamiento del hipertiroidismo o del cáncer de tiroides es causante de un hipotiroidismo. En estos casos, ¿de qué? Todos los pacientes que tienen tratamiento de hipertiroidismo, a veces o siempre los casos, migran hacia un cuadro de hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede ser debido a qué? A una glándula tiroides que no funciona, ¿no? En este caso, la más común es la enfermedad de Hashimoto, ¿no? O la destrucción de la glándula por medio de cirugías, cuando se hacen, como hemos visto en la lámina anterior, por unos procesos de hipertrofia de la glándula o por nódulos, ¿no? O cuando la glándula pituitaria no funciona, ¿no? Hay en algunos casos, cuando la glándula o la hipófisis presenta algún tipo de alteración, entonces puede, ¿no? Puede, puede producir alteraciones en la producción de la hormona tiroidea, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que producen el hipotiroidismo, ¿no? Un cuadro de hipotiroidismo puede producir cansancio, intolerancia al frío, apatía,
disminución de la memoria, de la capacidad de concentración, es una piel seca, palidez de la piel, cabello seco y quebradizo, fragilidad en las uñas, aumento de peso, estreñimiento, somnolencia. Entonces, este es un cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Más o menos eso que cuando ya ustedes estén en clínica, cuando llevan el capítulo de endocrinología, lo van a ver más profundo. Esto sobre todo para que ustedes tengan una idea que más o menos cuál es el cuadro clínico de un hipotiroidismo, en la cual si ustedes presentan o observan o ven que alguna de los pacientes refiere o presentan donde los signos y síntomas estos, entonces ustedes más o menos ya están orientándose a lo que es un cuadro ya sea de un hipotiroidismo. Eh, el diagnóstico es a base de la historia clínica, o sea, de los signos y síntomas que hemos visto en el cuadro anterior y el dosaje de la hormona del TSH, ¿no? En la cual el TSH debe estar aumentado. ¿Por qué? Porque hay una producción, ¿para qué? Para que haya una producción del T3, ¿no? Entonces, por eso hice los resultados de los análisis de sangre que miden el nivel de TSH, ¿ya? Que y la tiroxina, ¿no? En la sangre un nivel bajo de tiroxina y un nivel alto de TSH indica que la tiroides es hipoactiva, o sea, quiere decir que no produce, está produciendo un cuadro de hipotiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del tratamiento de un hipotiroidismo va sobre todo a la sustitución, porque vamos a tener que dar hormonas, porque la glándula tiroidea no está produciendo, ¿no? Por eso dice, el objetivo del tratamiento con hormona tiroidea es el de producir la forma más cercana posible el funcionamiento normal de la glándula tiroides. Es un tratamiento sustitutivo, ¿no? Eh, Dentro de esto, la administración tenemos a la T4, que es la tiroxina, que en el nombre que tenemos en el mercado como la levotiroxina, ¿no? Eh, También menciona, dice que tomar hormona tiroidea es diferente de tomar a otros medicamentos porque su función es la de reemplazar una hormona que está faltando. ¿Qué quiere decir eso? En ese sentido nosotros lo podemos traducir, lo podemos interpretar. Es muy diferente a que uno da, por ejemplo, mide la cantidad de un antibiótico. Yo tengo que dar 10 a 20 miligramos por kilo de peso. En este caso no es de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Al cual se va administrando, ¿no? En dosis en la cual el cuadro clínico se monitoriza y si el cuadro clínico, los síntomas que están presentando están disminuyendo, quiere decir que el fármaco va haciendo su acción de sustitución, ¿no? Y en algunos casos, cuando el paciente no toma de acuerdo a lo indicado, puede irse al otro cuadro que es también de hipertiroidismo, ¿no? Por eso es que se dice el único riesgo asociado con tomar hormona tiroidea es el de tomar demasiado o muy poco. Si el paciente toma en forma demasiado o se olvida de tomar, si sería un exceso, nos estaríamos yendo a un cuadro de un hipertiroidismo. Y si el paciente no toma o deja de tomar porque siente que alguno de los síntomas está en remisión, nos iremos a un cuadro de hipotiroidismo, ¿no? A eso se refiere en el cual dice el único riesgo asociado con tomar hormona tiroidea es el de tomar demasiada o muy poco. Dentro de estos fármacos tenemos a la levotiroxina, que es la más usada, ¿no? Su administración es una vez al día y que tenemos que es exclusivamente el T4. Hay otras hormonas como también pueden tener tanto el T3, ¿no? Como pueden tener el T3 y T4, como es el citomel. También tenemos que se ha usado antes de la obtención de esta levotiroxina, se han usado las glándulas tiroideas desecadas, ¿no? Que generalmente son de los cerdos o tiroides de porcina, pero estos tienen T3, ¿no? Y tienen trazas también de T2 y T1, ¿no? También tenemos otros fármacos
todos estos fármacos que van a disminuir, ¿no? Una vez administrado, ¿no? Administrado, una vez que los síntomas están en remisión, concomitantemente también se observa que hay disminución del colesterol, ¿no? En esos pacientes que tienen elevados el colesterol. Eh, Se aconseja que el fármaco generalmente es administrado de por vida, ¿no? Y cuando hay necesidad de cambio o ¿qué le digo?, de laboratorio, entonces debe ser comunicado a su médico tratante, ¿no? Y otro de los casos es controlar constantemente un, el dosaje del nivel de TSH en forma anual para modificar ya sea disminución o mantener la misma dosis en la cual está recibiendo el paciente. ¿Qué puede producir este cuadro de hipotiroidismo? ¿Qué puede producir este cuadro de la no producción de la hormona tiroidea, ¿no? Cuando se toma medicamentos, dice antitiroideos, o sea, tratamientos que le digo supresivos, en la cual se dice que ya no haya producción, ¿no? En este caso, por decir del carbimazol, del metamizol, de la propiltiuracilo, ¿no? O también estos cuadros se puede producir cuando se toma fármacos ricos en yodo, ¿no? ¿No? Pueden paralizar la síntesis de las hormonas tiroideas o generar anticuerpos antitiroideos provocando hipotiroidismo, ¿no? También se dice de que hay baja producción de esto, en el cual hay tratamientos con litio, ¿no? Sobre todo cuando se emplea en el tratamiento de la psicosis maníaco-depresiva. Son raros los hipotiroidismos secundarios producidos por la falta de secreción de TSH por la hipófisis, ¿no? Que se presentan a veces por las tumoraciones que pueden haber a nivel de hipófisis o por otro tipo de alteraciones. Eh, cuando cuando el paciente ya está diagnosticado con su cuadro de hipotiroidismo, entonces se le da el tratamiento el tratamiento con levotiroxina, entonces para eso se tiene que dosar, ¿no? Generalmente administrar el fármaco dentro de las primeras 4 a 6 semanas empiezan a disminuir, ¿no? Y se aconseja que a partir de la sexta semana se tome un dosaje de TSH, ya sea para qué, para aumentar, reducir o mantener la dosis relativa de esta levotiroxina, ¿no? Las cantidades excesivas de estas hormonas, ¿no? De la levotiroxina, eh, pueden provocar efectos secundarios, como es el aumento de apetito, el insomnio, palpitaciones, temblores, ¿no? Hipertri- Esto se refiere a qué? A que hay un cuadro de hipertiroidismo, ¿no? También se recomienda que cuando hay cambio de marca o cambio de laboratorio, inmediatamente se debe comunicar al endocrinólogo quien lo está tratando. ¿Para qué? Para hacer su modificación y el consejo respectivo. También se aconseja a estos pacientes de que no alteren, ¿no? No alteren la dosis, es decir, no, como dicen ahí, no saltees dosis ni dejas de consumir. Hay algunos pacientes que no consumen, otros dicen, no, yo tomo un día sí, un día no, ¿no? Eso es lo que no se debe de hacer, ¿no? Y la levotiroxina dice, toma mejor o tiene mejor absorción con el estómago vacío, ¿no? Y se tiene que hacer a la misma hora todos los días, ¿no? Lo ideal es tomar la hormona por las mañanas y esperar 1 hora para consumir o hacer la ingesta de los alimentos. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? El otro cuadro de de esta producción de las hormonas tiroideas es en el caso de la sobreproducción conocido como hipertiroidismo, ¿no? En la cual dice es la producción demasiada de hormona tiroxina, ¿no? Que es por la glándula tiroidea, que puede ser por muchos factores, ¿no? Y según la Organización Mundial de Salud, cuando considera como hipertiroidismo, dice cuando el cuerpo produce un exceso de hormonas tiroideas libres circulantes que pueden afectar
a todos los tejidos del organismo. Ese es el concepto que ellos refieren, ¿no? Y también dicen que es un trastorno común que es aproximadamente afecta al 2% de las damas y al 0,2% en los hombres. Eh, Esto solamente, el hipertiroidismo se refiere solamente a una tiroides hiperactiva, porque a veces hay la confusión con una tiroiditis, que es una inflamación de la tiroides, y hay una producción en exceso, entonces a veces confundimos, ¿no? Ponemos el cliché de hipertiroidismo, pero no es, ¿no? El hipertiroidismo solo se refiere a una tiroides hiperactiva. Dentro de las causas de estas hormonas tenemos a la enfermedad de Graves, ¿no? Que es un trastorno autoinmune, ¿no? Y que hace a que produzca en demasía las hormonas tiroideas. También puede ser a los nódulos tiroideos, ¿no? Crecimiento de la tiroides que suelen ser benignos, ¿no? Que en algunos casos se conoce con el nombre de bocio, ¿no? O también la tiroiditis, inflamación de la tiroides, hace que las hormonas tiroideas almacenadas se filtren fuera de la glándula tiroidea debido a infecciones virales, algunos fármacos o después del embarazo. Esto, por favor, en ese sentido de la tiroiditis, no está considerado como un hipertiroidismo, ¿no? Está mal llamado hipertiroidismo porque hay producción. ¿Por qué? Porque hay un exceso de filtrado de la glándula tiroides, de la hormona tiroidea de la glándula tiroides hacia el torrente circulatorio. Una vez tratado la inflamación de la glándula tiroides, entonces la producción sigue con normalidad. Se considera como causas demasiada ingesta de yodo, ¿no? Demasiada medicina para la tiroides en el caso en el cual se está haciendo un tratamiento de hipotiroidismo y no se controla o no se hace el dosaje exacto de la hormona tiroidea, entonces nos vamos al otro cuadro que es el hipertiroidismo. Sus síntomas, para que ustedes puedan más o menos distinguir o decir esta es la presencia o esta es una sospecha o esta es una impresión, ¿no? Viene el paciente, está nervioso, está con disnea, debilidad muscular, problemas para tolerar el calor, el insomnio, hay temblor, latidos cardíacos irregulares, hay una taquicardia, hay deposiciones sueltas, a consecuencia pérdida de peso, cambios del humor, y en algunos casos, no en la mayoría, de bocios o agrandamiento de la glándula tiroides. Cuando no hay un buen tratamiento, no se trata el cuadro de hipertiroidismo, ¿no? Pueden tener problemas un poco más complejas, como es problemas cardiovasculares. A nivel oftálmico tenemos la enfermedad de Graves, ¿no? Que puede causar una visión doble, sensibilidad a la luz, dolor ocular, ¿no? En algunos casos puede llevar a la pérdida de la visión. También tenemos la osteoporosis por disminución de la absorción a nivel intestinal del calcio, ¿no? Y eso puede traer adelgazamiento de los huesos y ruptura por ende, ¿no? Problemas de la fertilidad en las mujeres, ¿no? Complicaciones en el embarazo, portando un parto prematuro, un bajo peso al nacer, presión alta en el embarazo, y en algunos casos pérdida del embarazo, ya sea con un aborto o un parto prematuro. El diagnóstico es igual que en el caso del hipotiroidismo, ¿no? La historia clínica, que es básica, y el dosaje del perfil hormonal tiroideo, en la cual se dosa el TSH, T3, T4, ¿no? Y en algunos casos anticuerpos tiroideos, ¿no? También en el caso de las pretendiendo tumoraciones con ecografías tiroideas,
prueba de absorción de yodo radioactivo y en algunos casos resonancia magnética o tomografía a nivel de la glándula tiroides. El tratamiento es un tratamiento médico en el caso, por decir, están como los antitiroideos, está el carbimazol, el metimazol y la propiltiouracilo, ¿no? Se consigue el mejoramiento dentro de los 7 a 15 días y ahí empieza a disminuir los cuadros. En algunos casos, cuando los problemas cardiovasculares son un poco bastante ¿no? excesivos, se acostumbra a dar los beta bloqueantes que son el propanolol, ¿no? O en otros casos, cuando hay insomnio o hay ansiedad, se les da los ansiolíticos, ¿no? También se usa en el yodo radioactivo, se usa la cirugía en caso de procesos neoplásicos o tumores a nivel de la glándula. El tratamiento, al igual que el hipotiroidismo, es de por vida. Y en este caso, si hay un cuadro de hipertiroidismo, es importante no consumir demasiado yodo, ¿no? Y para que quede bastante grabado en ustedes para diferenciar una sospecha o una impresión diagnóstica que nos lleva a un cuadro de hipertiroidismo o hipotiroidismo y tienen las dos imágenes. En el caso del hipotiroidismo tenemos a un paciente obeso, ¿no? Con las características ya sea tanto masculinos o femeninos. Si es en el cuadro femenino, ustedes van a ver, ¿no? En las mujeres que son obesas y hay alteraciones ¿no? del ciclo menstrual, hay caída de cabello, en cuanto a la piel seca y otras sintomatologías que hemos mencionado. En cuanto al hipertiroidismo, son los pacientes hiperkinéticos, tienen tremor a nivel eh, de las manos, de los dedos, ¿no? Empiezan a temblar, ¿no? Hay diaforesis y otros síntomas más que se han mencionado. Y esos dos, si ustedes que ya están haciendo, ¿no? Semiología, ven estos dos tipos, estos dos cuadros y están rotando por el capítulo de endocrinología, ven, entonces más o menos ya van dirigidos a que pueden tener un cuadro de hipotiroidismo o pueden tener un cuadro de hipertiroidismo de acuerdo a la historia clínica observada o la historia clínica que hacen, ¿no? A diferencia, como vamos a ver más adelante, el Cushing, que a veces tiende, ¿no? Tiende a confundir, pero si ustedes observan bien, no se confunde con el cuadro de Cushing. Esto sería en cuanto al capítulo de las hormonas tiroideas. No sé si tienen alguna pregunta para pasar al otro capítulo. ¿Alguna pregunta de parte del delegado, de parte de los oyentes? Parece que no hay preguntas, doctor. Sí, adelante. No, no me refiero a que no parece que no hay preguntas, todo ha quedado muy claro, doctor. Bueno, el otro tema es acerca de los corticoides, ¿no? ¿Cuánto los corticoides o los corticosteroides, ¿no? Aquí llamamos, ahí dice, por ejemplo, dicen los corticoides o corticosteroides son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides, ¿no? Y sus derivados. Esto, ¿dónde es producido? Es producido en la glándula suprarrenal, ¿no? Ustedes saben que las glándulas suprarrenales tienen, se dividen en dos, que tienen la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal es donde se producen estos corticoides, ¿no? Y en la médula suprarrenal es la que se producen las catecolaminas, tanto como la adrenalina y la noradrenalina.
¿no? Esto es producido, dice, en la capa fascicular de la corteza. ¿A qué? Por estimulación de quién? De la CTH, ¿no? Y se sintetiza en forma continua a partir del colesterol, ¿no? Entonces, vamos a ver, recordar un poquito de anatomía. Vemos que las glándulas suprarrenales están en el polo superior de ambos riñones y aquí es donde se va a producir estos corticoides. ¿Quién controla a los corticoides, no? A los corticoides, dice, la producción está controlada por la ACTH, o sea, la corticotropina, que estimula la glándula suprarrenal para estimular la secreción del cortisol. Ustedes saben que la corticotropina está a nivel de la hipófisis, ¿no? Pero este es producido es estimulado por el hipotálamo, que dice a la hipófisis, oye, ¿sabes qué? Si hay un feedback, o sea, si hay una poca producción de corticoides, el, entonces en el torrente circulatorio por un feedback estimula al hipotálamo, esto segrega su hormona estimulante y ordena a la hipófisis para producir la CTH para que esto diga a la glándula suprarrenal a secretar el corticoide, el cortisol. Esto dice que es pulsátil, debido a que está dirigido o está de la mano con el ritmo circadiano. Pues ustedes están viendo ahí, dice un máximo de elevación de esto es a las 8 de la mañana y un mínimo de producción a cerca de la medianoche, o sea, a las 12 de la noche, ¿no? Es de acuerdo al estrés, por eso dice, es un control dinámico, ¿no? ¿No? Que busca adaptarse a las distintas situaciones y necesidades dentro de este ritmo circadiano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo al estrés es la producción de la CTH, o sea, de la producción del corticoide. Por eso de que en la mañana es un poco más y de acuerdo como van aumentando sus actividades cotidianas, ¿no? De acuerdo al momento del ritmo de trabajo es que se está aumentando en la producción de este corticoide. Por eso que dice, de esta forma en situaciones de estrés se mantienen niveles elevados en forma más sostenida. Eh, Su producción, como hemos dicho, está controlada por el hipotálamo, en la cual produce la corticotropina, que esto estimula a la hipófisis para producir el ACTH. Este ACTH estimula las glándulas suprarrenales, ¿para qué? Para producir corticoides. Es por eso que ustedes ven ahí el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, ¿no? Si no hay cortisol en el torrente circulatorio, hace que el hipotálamo detecte, segrega corticotropina, hace que esta corticotropina estimula la hipófisis y hace que esto haga que las suprarrenales produzcan el corticoide. Por eso es de que la farmacología se refiere tanto al hipocorticismo como al hipercorticismo. Para que puedan recordar mejor, ahí ustedes tienen el hipotálamo, ¿no? Que va a segregar la corticotropina, baja, estimula a la hipófisis, segrega el ACTH, estimula a la corteza suprarrenal y por ende segrega los corticoides. Ustedes están viendo acá mineralocorticoides y glucocorticoides. Son los dos tipos de corticoides que produce esto, ¿no? Entonces, cuando hay disminución de todo esto, hace que estimule al hipotálamo para que diga, oye, secreta. Cuando hay mucho esto, cuando hay un feedback positivo, hace que esto ya no produzca, entonces se queda en ese sentido el,
la producción tanto del aumento o la disminución de este tipo de corticoide. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo va a actuar, ¿no? Estos corticoides, por su liposolubilidad, atraviesan las membranas celulares para formar complejos con los receptores citoplasmáticos específicos de estos. Estos receptores citoplasmáticos ingresan, ¿no? Forman complejos, ingresan y penetran al núcleo de la célula, ¿no? Y se unen con el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, y esto estimula la transcripción del ácido ribonucleico mensajero y la síntesis que van a producir las acciones en las cuales es la producción del cortisol, ¿no? Algunas veces, dice, eh, se suspenden o suprime esta transcripción del ácido ribonucleico mensajero, como sucede con los linfocitos, ¿no? Eh, el estudio de los corticoides está dirigido a analizar sus propiedades y conseguir las moléculas más activas, ¿no? Como ustedes han visto, dentro de la producción hay los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los glucocorticoides producen un tipo de actividad y los mineralocorticoides otro tipo de actividad. Por eso se centra en mejorar otros aspectos como la forma de administración y reducir sus efectos secundarios. Después dice también tenemos la disponibilidad de corticoides activos para su aplicación local en forma inhalatoria. Han sido algunos de los grandes avances logrados. ¿Qué quiere decir esto en el caso del segundo acápite, ¿no? En este caso se centra mejor en otros aspectos como la forma de administración, ¿no? Tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides, ¿no? Tienden, en el caso de los de los mineralocorticoides, por decir, se dedican al equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y en caso de los glucocorticoides son potentes antiinflamatorios, ¿no? Entonces, al ser potentes antiinflamatorios, van a tener efectos iatrogénicos, ¿no? Eso es lo que se estudia en este sentido, derivado a qué? A disminuir sus efectos colaterales que puedan producir, ¿no? Es por eso que las modificaciones de estos corticoides, ¿no? Van dirigidas, dice, a aumentar más su efecto antiinflamatorio y a disminuir sus efectos secundarios que van a producir. Y recientemente o últimamente, con la pandemia de este SARS-CoV-2, se ha observado cómo de nuevo ha surgido la controversia sobre la utilidad y la conveniencia o no de utilizar corticoides en procesos inflamatorios de causa infecciosa, por su potente efecto antiinflamatorio y su efecto inmunosupresor que podría favorecer el agravamiento de la infección. ¿Qué significa eso? Entonces hemos visto que los corticoides, sobre todo el glucocorticoide, son potentes, ¿no? Su acción sobre todo es antiinflamatorio e inmunosupresor. Entonces dice, y por estudios que ustedes han leído y que van a leer en el caso del SARS-CoV-2, es inflamación. Entonces, en algunos casos se ha usado o se está utilizando la acción antiinflamatoria de los corticoides, ¿no? Entonces, es por eso que se lleva a qué? A disminuir sobre todo sus efectos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios de acuerdo a su potencia, de acuerdo a su acción? Porque todos estos corticoides tienen una acción glucocorticoide y mineralocorticoide, o sea, su acción a no retener o su acción a disminuir su actividad mineralocorticoide y aumentar su actividad glucocorticoide. Por, e- tenemos también estos corticoides que son sintéticos, ¿no? Y estos sintéticos van dirigidos sobre todo a afectar
hacer a que aumente su efecto antiinflamatorio y disminuya sus efectos secundarios, ¿no? Eh, Inicialmente, su efecto corticoide, su efecto antiinflamatorio, han sido demostrados, se han usado bastante en las enfermedades reumatológicas, sobre todo en las artritis reumatoideas y en el caso de un procesos respiratorios como el caso del asma bronquial, ¿no? Estos efectos antiinflamatorios eh, hace la inhibición de la transcripción y disminución de los efectos secundarios a la activación de la transcripción, ¿no? ¿Qué, qué es lo que atribuyen esto, ¿no? Se dice que los efectos antiinflamatorios a la inhibición de la transcripción, o sea, a nivel del ácido ribonucleico que hace la transcripción, ¿para qué? Para que produzca más el efecto antiinflamatorio, ¿no? Y disminución de sus efectos secundarios. Uno de los efectos o los efectos sobre el organismo es promoviendo, ¿no?, la transcripción, o sea, por vía genómica y otro por vía no genómica. ¿Qué dice? Promoviendo la transcripción o la no transcripción de determinados genes, ¿no? Vía genómico, receptores que regulan genes implicados en el desarrollo, metabolismo y respuesta inmune de este tipo de antiinflamatorio, de este tipo de corticoide en el caso de su transmisión genética, ¿no? Y por otro mecanismo que es la vía no genómica, ¿no?, que trabajan a nivel de los receptores de membrana en las células inflamatorias, ¿no? Sobre todo, dicen monocitos de pacientes portadores de alguna inflamación. Ahora, generalmente se dice que el efecto del corticoide aparece entre los 10 minutos a 30 minutos, pero se ha visto en algunos casos que su acción es inmediata, ¿no? Y esto explica está dentro de los mecanismos por la vía no genómica. De acuerdo a eso, hemos visto que los corticoides se clasifican en dos grupos, ¿no? Un grupo que son los glucocorticoides y otro grupo que es el mineralocorticoide. En cuanto a la acción de los glucocorticoides, una acción sobre todo es sobre el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Entre estos tenemos al cortisol y la cortisona. Y dentro de los mineralocorticoides se debe a la acción sobre el metabolismo inorgánico, ¿no? Pero de repente ustedes van a decir si lo inorgánico no se metaboliza, pero en las diferentes literaturas hablan siempre de metabolismo, ¿no? En este caso, su responsable está la aldosterona. Este mineralocorticoide se observa o se dedica, como en el caso de los glucocorticoides que son antiinflamatorios. Estos mineralocorticoides son exclusivamente que promueven el equilibrio hidroelectrolítico entre el sodio y el potasio. Dentro de estos glucocorticoides, son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores que se derivan del cortisol o la hidrocortisona, que está producido en la corteza suprarrenal. Su molécula está constituida por 21 átomos de carbono en lugar de los 19 átomos que tienen las hormonas sexuales, porque las hormonas sexuales también se producen en la corteza, ¿no? Y esto tiene una actividad, dice gluconeogénesis, tiene una actividad glucogenólisis, tiene una actividad inmunosupresora, una actividad antiinflamatoria e interviene en la acción reguladora del metabolismo de las grasas y proteínas, ¿no? Y para recordarles, hacerles presente de que se conoce como glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno a glucosa, se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa
se realiza en el hígado y en menor cantidad en los músculos. Y entendiendo como gluconeogénesis a la síntesis de glucosa a partir de fuente o no compuesta de hidratos de carbono, como los aminoácidos, el lactato y el piruvato. Dentro de los glucocorticoides también, ¿no? Tenemos a los glucocorticoides naturales y sintéticos, ¿no? Dentro de los naturales tenemos al cortisol o a la hidrocortisona. Estos corticoides naturales casi no se usan, ¿por qué? Porque son bastante tóxicos, ¿no? Y los sintéticos se obtienen modificando, ¿no? Modificando los anillos, ¿no? Y teniendo en cuenta sobre todo los núcleos, ¿no? Y estos se clasifican por su potencia antiinflamatoria y por su disminución de su acción mineralocorticoide, ¿no? Por eso dice ahí, se clasifica por su potencia antiinflamatoria, vida media y efecto mineralocorticoide. Operan en casi todas las células por diferentes mecanismos, ya sea por genómicos o no genómicos, ¿no? Dentro de esta clasificación tenemos por deshidrogenación en el carbono 1, en el carbono 2 tenemos a la prednisona y a la prednisolona. Tiene menos actividad mineralocorticoide y más actividad glucocorticoide. El otro grupo tenemos por metilación, que es en el carbono 6 y en el carbono 9, que incrementa, ¿no? Que incrementa su actividad antiinflamatoria y va a disminuir casi en su totalidad su actividad mineralocorticoide. De entre ellos tenemos a la metilprednisolona, que es en el carbono 6, y la meprednisona, que se realiza la metilación en el carbono 9, ¿no? O también tenemos por metilación el carbono 16 a la dexametasona o a la betametasona, ¿no? Que tienen una acción, ¿no? Casi un 90 o 95% de acción específicamente glucocorticoide y un 10% de mineralocorticoide, o sea, retención de líquido, ¿no? Y un tercer grupo tenemos por fluoración. Esta fluoración puede ser por una fluoración simple o por una fluoración doble. La fluoración simple, que se realiza en el carbono 6 o el carbono 9, es exclusivamente, tiene un aumento de la actividad glucocorticoide y casi nula de la actividad mineralocorticoide, que tenemos a la triamcinolona, también está considerado dentro de este grupo también la dexametasona, la betametasona, la fluocortolona, la desoximetasona. Y cuando se hace una doble fluoración a nivel del carbono 6 y 9, su uso es eminentemente glucocorticoide y es por vía tópica, como es la fluocinolona, la alcinonida, la diflucortolona, la bleclometasona y la fluometasona, ¿no? Tomando en cuenta esa clasificación, tenemos su administración tanto por vía sistémica, tópica y en aerosol, ¿no? Por vía sistémica tenemos a la hidrocortisona, la betametasona, la dexametasona, la prednisolona, la metilprednisolona, deflazacort. Por vía tópica tenemos también a la betametasona, el clobetasol, la flucortolona, la hidrocortisona, la mometasona, la diflucortolona, la fluocinolona, la fluometasona. En el caso del aerosol tenemos la beclometasona, la budesonide y la fluticosona. Estos glucocorticoides tienen efectos secundarios que van a producir sobre el metabolismo, por decir, aumentan la glucemia, o sea, aumentan la concentración de azúcar en la sangre
Esto en el caso, teniendo en cuenta, tener bastante cuidado en el uso en pacientes diabéticos, porque como van a aumentar la glucemia, entonces se va a tener que modificar, ¿no? Modificar la dosis de antidiabéticos que se pueden estar administrando, ¿no? Inducen también a la destrucción de las proteínas. Esto da lugar a la disminución de la masa muscular e incremento de la lipólisis, ¿no? Con la destrucción de las grasas y un aumento de la concentración plasmática de colesterol, ¿no? Su administración prolongada produce una distribución, ¿no? Una distribución de la grasa, una distribución de grasa corporal, ¿no? Entonces ustedes han visto ahí con el cuscinoide casi parecido al esquema o al gráfico que han visto ustedes en el caso del hipotiroidismo. Pero estos pacientes presentan una cara de luna llena, ¿no? Y un aumento de la grasa a nivel de la nuca, ¿no? La parte posterior del cuello y en la zona supraclavicular. Son los que lo van a diferenciar del hipo con este cuadro que ustedes están viendo, ¿no? Que es un efecto secundario de los corticoides. A nivel renal, provocan retención de sodio con la aparición de edemas y aumento de la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa? Si hay retención de sodio, hay edema, retención de líquido, y esto hace que haya aumento de la presión arterial, ¿no? A nivel del sistema osteoarticular, incremento de la pérdida de calcio y de fósforo del hueso, ¿no? ¿Por qué? Por reducción de la absorción de calcio a nivel intestinal. Esto se observa sobre todo en tratamientos prolongados, ¿no? Sobre todo los que tienen, en el caso de pacientes, por decir, con artritis reumatoidea, que tienen a veces 6, 7 o a veces un año de tratamiento con corticoides. Eh, a nivel del sistema inmunitario, también se observa, dice, la reactivación, ¿no? La reactivación de infecciones, como el caso de la tuberculosis o algunos causados por virus. A veces acá hay una contradicción porque se están usando a veces en cuadro de parálisis facial cuando recién, ¿no? Se emplean, ¿no? Causado por virus, se emplean cantidades de corticoides, ¿no? Que se da en bloque, ¿no? De 100 miligramos en algunas veces, pero recién en las primeras horas de aparición de la parálisis facial, ¿no? En cuanto también en los niños, la administración de corticoides produce retraso del crecimiento. Pero esto no queda en claro en el sentido que hay niños que son asmáticos que se produce, que se le da el aerosol, ¿no? Son puffs de corticoides y el crecimiento pues no lo retarda, ¿no? También pueden aumentar la presión intraocular, ¿no? En el caso de procesos de alteraciones de los glaucomas que pueden producir, ¿no? Y a nivel del aparato digestivo puede provocar úlcera gastroduodenal debido a que hay aumento del jugo gástrico, ¿no? Por administración de este tipo de corticoides. También tenemos acciones sobre la piel. Dice, cuando es una administración prolongada, pueden producir atrofia y debilitamiento de la piel, eh, con la cual producen aparición de estrías y a veces retraso en la cicatrización de las heridas, ¿no? Eh, a veces hacen reacciones alérgicas con erupciones similares a acné, ¿no? Eh, Cuando se administra en vías respiratorias superiores, administración tópica nasal, puede producir la aparición de infecciones, ¿no? Como candidíasis a nivel oral, candidíasis oral, ¿no? O disfonía o sangrado nasal, que son leves, ¿no? Y la otra es la acción antialérgica, inhibe la respuesta alérgica, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo productora del fenómeno no es abolida. ¿Qué quiere decir? Que solamente, ¿no? Evita el cuadro clínico que produce. Por eso dice que la reacción antígeno-anticuerpo productora del fenómeno no es abolida, solo inhibe la liberación de la histamina, no impide la triple respuesta, que es la triple respuesta, que es la mácula, la pápula y la roncha que se produce cuando hay una reacción alérgica.
También se dice, de acuerdo al eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, según sea la dosis, la duración del tratamiento y la forma de administración, y inhiben en mayor o menor medida la secreción de la ACTH por la hipófisis, dice, pudiendo ocasionar la atrofia de la corteza suprarrenal. Ustedes han visto que la mayor producción de esto es pues a las 8 de la mañana, ¿no? El transcurso de la mañana, y menor producción es en la tarde. Entonces, si nosotros administramos, ¿no? Y administramos en forma continua el corticoide, y entonces en el torrente circulatorio hay corticoide, entonces no va a haber producción, no va a haber estimulación tanto del hipotálamo ni de la hipófisis para producir, ¿no? Estas hormonas en la cual se puede producir en forma iatrogénica atrofia de la glándula renal. También hemos visto que hay reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Se ha visto de que estos efectos secundarios se observan cuando su administración en la mayoría de los casos es por vía sistémica. En algunos casos pueden ser por vía tópica, ¿no? Se debe tener en cuenta en cuanto a para el uso, ¿no? O para elegir ¿no? El corticoide a usar, en qué momento usar, cómo usar y para qué usar, ¿no? Por eso se dice ahí que hay que ver la disponibilidad del fármaco y la posibilidad de utilizarlo con otro fármaco, o sea, la combinación. Tenemos el fármaco, no tenemos, ¿no? Si este fármaco se puede usar en combinación con otro fármaco. Por eso dice ahí la posibilidad de utilizarlo con otros fármacos o la combinación con otro fármaco, ¿no? Ahora, el tener en cuenta el cuadro clínico que se va a tratar. Si nosotros tenemos, que le digo, un cuadro clínico leve y habiendo otro tipo, por decir en caso de alergia, habiendo los antihistamínicos, ¿por qué usar corticoides si bien se puede usar estos antihistamínicos o en el caso, por ejemplo, de una artritis reumatoidea que recién está iniciándose, se puede tratar con AINES y no pues con corticoides, ¿no? Por eso es que dice cuadro clínico que se va a tratar, ¿no? Si el cuadro clínico es leve, pues hacer uso de otro fármaco que no sea corticoide, teniendo en cuenta también la edad del paciente y la capacidad de usarlo correctamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo se debe usar? ¿Para qué? Para evitar todas las iatrogenias que se pueden producir por la administración en forma continua de esto, ya de que la administración prolongada es la que produce mayores efectos secundarios. También el costo económico, porque en la actualidad también hay corticoides de depósito, ¿no? La comodidad de uso y las preferencias del paciente, ¿no? Uso, pues, si es tópico, si es por vía oral o si es por vía parenteral. Generalmente se prefiere la vía tópica antes que la sistémica, debido a que la vía tópica es de fácil uso, se puede uno automedicarse y se puede usar en concentraciones altas, a diferencia que es por la vía parenteral que se necesita otra persona, ¿no? O la vía oral que se necesita mayores dosis, ¿no? Y puede producir los efectos que ustedes ya hemos revisado anteriormente. Eh, Generalmente la vía cutánea se usa para procesos dermatológicos, ¿no? Ya que puede ser de base inmunitaria o inflamatoria. Estos pueden usarse en distintas presentaciones como son en loción, en espuma, en gel, en crema, en emulsiones, en pomada, ¿no? Ungüentos, ¿no? Y de acuerdo a la lesión a que se está tratando o se debe de tratar. Eh,
Hay que tener bastante cuidado en el uso de los corticoides, sobre todo en la administración tópica, que debe ser indicado sobre todo por un especialista, en este caso los oftalmólogos, ¿no? En el caso de las infecciones, de cataratas, de glaucomas, ¿no? Los oftalmólogos y los dermatólogos son los que hacen bastante uso de estos corticoides trópicos. Eh, en el caso de la vía intranasal, en el tratamiento de rinitis, sinusitis y poliposis nasal, ¿no? En el caso de la vía inhalada, es la que está más avanzada desde las últimas décadas por la frecuencia de su utilización, como a las mejoras técnicas de la disponibilidad de a ser empleados, ¿no? Y en cuadro clínico, o sea, el uso de esto, sobre todo, tener en cuenta el cuadro clínico para que ya sea la vía parenteral o la vía oral. En las investigaciones se han tomado en cuenta, sobre todo para el uso de los corticoides, ¿no? Sean más eficaces en su efecto inmunológico e inflamatorio, ¿no? Teniendo en cuenta o desapareciendo el aspecto del mineralocorticoide, o sea, por la retención de líquido, ¿no? O sea, en este caso, para evitar sobre todo sus efectos secundarios, ¿no? En la actualidad tenemos que se están estudiando, ya están en estudios, los llamados o los denominados corticoides blandos, que son fármacos activos en el lugar de la aplicación, que se inactivan rápidamente en el torrente, en la circulación general. Entre ellos se encuentran el loteprednol. A un principio se usó para uso oftalmológico, ahora se está usando para para otras patologías. Otros también tenemos que están en vías de estudios o en vías de desarrollo. Tenemos a los las oroides, que se caracterizan por su efecto neuroprotector, y nitrosteroides, como sus mejores propiedades antiinflamatorias y menores efectos secundarios. También se está ensayando la administración de corticoides transportados por los liposomas, que estos corticoides solo hacen efecto en la zona de inflamación, ¿no? En la cual se consigue concentraciones mayores, ¿no? Cuando se hace su administración por vía sistémica. Otra está dirigida a las, de acuerdo a su secreción pulsátil, ¿no? O sea, como haciendo de depósito. Por eso hizo otras líneas de investigación, está dirigida al desarrollo de sistemas de administración que se adaptan a la secreción fisiológica pulsátil mediante microbombas o reservorios subcutáneos, sobre todo para el tratamiento de sustitutivos o prolongados, ¿no? Son corticoides de depósitos, ¿no? Esto se sigue perfeccionando, ¿no? Sobre todo, como les vuelvo a repetir, para disminuir el efecto mineralocorticoide, ¿no? El uso de corticoides también produce interacciones medicamentosas con otros fármacos, como en el caso de la furosemida, ¿no? Las tiazidas, la clorothalidona, en la cual incrementan la pérdida del potasio, con los hipoglicemiantes, que son antagonizadas, aumentan su requerimiento en pacientes diabéticos, o sea, requieren mayor dosis para el uso de estos antidiabéticos, ¿no? En caso de los estrógenos, pueden retardar el metabolismo. Si están tomando estrógenos y se administra corticoides, pueden retrasar ¿no? la acción de estos corticoides, ¿no? En el caso de los seines, pueden aumentar la acción gastrointestinales, ¿no? Las úlceras pépticas, las úlceras gástricas, ¿no? Eh, También revisamos un poco lo que es la acción de los mineralocorticoides, que en este caso tenemos el principal, que es de la aldosterona. Se segrega también a nivel de la corteza suprarrenal. Eh, Su función principal es regular los niveles de electrolitos de agua y volumen extracelular. Está regulado por los niveles de sodio y agua por el sistema renina-angiotensina,
El receptor mineralocorticoide se limita a los órganos excretores, tanto al riñón, colon, glándulas salivales y sudoríparas. No sé si ustedes recuerdan cuando se vio la clasificación de los glucocorticoides, ¿no? Sobre todo en los sintéticos, era desarrollar fármacos que tengan menor actividad mineralocorticoides, ya que todos estos glucocorticoides o todos los corticoides tienen estas dos acciones, ¿no? El glucocorticoide, ustedes saben de que es exclusivamente para los carbohidratos, mientras que estos son para los electrolitos. Entonces, si estos fármacos tienen una acción de estos dos y se les administra, entonces hay retención de sodio, por ende hay retención de agua, o sea, se presenta en forma de edemas, ¿no? Por eso es de que en los estudios, en las investigaciones que se realizan, es que en lo posible tratar de qué, de disminuir el efecto mineralocorticoide para que no haya retención de líquido. Ustedes saben, dentro de la clínica hay drogas que tienen acción curativa clínica sintomática, ¿no? Y hay otro que tiene una acción curativa, ¿no? La acción curativa clínica sintomática es que curan la parte de la sintomatología, pero más no el origen. Por decir, si yo tengo fiebre y me tomo un analgésico, solamente estoy tratando de qué, de disminuir la fiebre o de repente el dolor, pero no estoy tratando la causa por qué me ha producido fiebre o por qué me produce dolor. Por eso es que dice los corticosteroides no curan ninguna enfermedad, solo actúan como sustitutivos en el primer caso y como supresivos en el segundo. Además, si se utiliza durante periodos prolongados, puede ser más peligroso e indeseable que la propia enfermedad en que se emplean. Es así, se les recomienda, si bien es cierto, el corticoide es un potente, un fármaco, pues, de que nos va a dar espectaculares, no resultados en cuanto al tratamiento de cuadros clínicos, pero si ustedes leen esto, solamente está viendo la parte superficial o se está tratando de corregir la sintomatología, pero más no el cuadro que está originando esa sintomatología. Ese es todo cuanto puedo ofrecerlos en cuanto a lo que es las hormonas tiroideas y los corticosteroides, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o de repente alguna aclaración de parte de usted. Adelante. Hola. Está bastante claro, doctor. Gracias por su presentación. ¿Alguna pregunta? Ha quedado muy claro, doctor. Muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes, más bien disculpen la interrupción que ha habido por efectos de, no sé si es de técnica.